corazón y le vamos a dar la palabra a Eduardo Sosa. Eduardo, ¿estarás presente? ¿Eduardo? Sí. Aquí estoy, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Te voy a dar, voy a hacer tu presentación. Eduardo es licenciado en Gestión Ambiental, director de Ambiente y Ordenamiento Territorial de San Carlos, un departamento de la provincia de Mendoza, y él va a dar una charla. Bueno, ¿querés contar vos, Edu, de qué se trata tu charlita, tu conferencia? Son un pequeño conjunto de reflexiones acerca de la situación del agua en Mendoza desde una perspectiva ciudadana. Perfecto. Dale Bueno, inicio. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación al foro. La verdad es que hacen falta este tipo de eventos por todo el país eh, para que se sepa la realidad ambiental de la Argentina. En particular, yo quiero hablar muy brevemente de la situación del agua en Mendoza y sobre todo una reflexión como ciudadano. La vida me ha llevado eventualmente ahora a estar en la función pública, municipal, pero también he estado en la función pública provincial, pero mayormente he estado desde el sector de las organizaciones sociales. Y siempre ha sido ese mi norte desde hace más de 20 años. Entonces, esto me ha permitido tener una mirada ciudadana dentro de la institucionalidad pública que, bueno, pretendo contagiar si se puede. Entonces, dicho esto, voy a decir lo siguiente. A lo largo de los años han habido muchas opiniones de distintos sectores sobre la situación del agua. Vamos a empezar con la ley de agua, donde los gobiernos, en este caso el gobierno provincial, los legisladores y aquellos técnicos, aquellos primeros ingenieros hidráulicos, generaron una ley de aguas a finales de 1800 y que ha sido el eje hasta hoy de la política pública provincial en el manejo del agua. Con el tiempo se han incorporado los regantes al proceso de toma de decisiones a partir del sistema creado alrededor del Departamento General de Irrigación, con las inspecciones de cauce, con los inspectores, los tomeros, los regantes. Todos ellos también en una época tuvieron gran poder de decisión junto con el gobierno, con las instituciones gubernamentales, en la política pública en relación al agua. Después fue el punto de los científicos y de los técnicos, y es ahí donde irrigación, desde los 60 en adelante, tiene un predominio en cuanto al desarrollo de las políticas públicas. Es allí donde tenemos nuestra primera en nuestro primer gran periodo de sequía que llevó al Departamento General de Irrigación a mirar no solamente al recurso superficial como valioso, sino el recurso subterráneo, y es así que hubo un incremento notable en la cantidad de perforaciones entre finales de los 60 y finales de los 70, que vinieron a compensar la falta de agua, la falta de precipitaciones nieves y la falta de nieve en la cordillera. Ese fue como un primer gran momento de decisiones difíciles, porque nadie iba a suponer que ese episodio tan importante iba a ser la norma unos años después, como es ahora. El cambio climático, pero también no solamente las cuestiones naturales, sino la mano del hombre detrás del cambio climático, de los procesos de desertificación, la mano del gobernador
del gobierno, de las instituciones, generando políticas públicas, todo eso nos ha llevado a esta situación. Entonces, tenemos una mirada de los gobiernos, tenemos una mirada de los regantes, tenemos una mirada de la ciencia. Los organismos científicos últimamente han tenido un papel muy destacado en diagnosticar la situación y generar líneas importantes de investigación acerca de cómo cuidar el agua, cómo manejarla sabiamente. Tenemos la opinión de los regantes, disminuida en relación a años anteriores. Tenemos la opinión de los medios también son la voz muchas veces de las empresas en relación a la utilización del agua en todas sus expresiones, y falta una mirada ciudadana. No está presente hoy, como en otros campos, la mirada ciudadana. La mirada ciudadana hoy la podemos ver, la hemos podido ver particularmente en el accionar de los movimientos sociales. Los movimientos sociales han tenido un papel importante porque también dentro de los movimientos sociales hay científicos, hay técnicos, hay comunicadores sociales, hay artistas. Entonces ha sido una expresión plural, pero falta la mirada ciudadana. La mirada de las asambleas y las organizaciones sociales también es una mirada parcial dentro del sentir ciudadano, dentro de la aspiración de los ciudadanos por tener un gobierno que administre sabiamente el recurso hídrico. Y esta mirada ciudadana, si uno la empieza a reconstruir o empieza a buscar algunos elementos que nos permitan construir un discurso ciudadano acerca del agua, está más o menos en los siguientes puntos. Por un lado, falta vocación política. Esta problemática en la que tenemos hoy es, en parte, el fenómeno del cambio climático, como se dice, pero es en muy buena parte la falta de adaptación y la falta de capacidad adaptativa del gobierno por generar políticas públicas para luchar contra el cambio climático. Sabemos desde hace muchos años que el climático era una realidad en nuestro territorio. Tenemos los modelos de simulación, tenemos todos los trabajos del INA, del Departamento General de Irrigación, del CONICET en sus distintos institutos, tenemos los trabajos del panel intergubernamental de cambio climático, y aún así hemos perdido más de 10 años en generar propuestas que nos permitan estar mejor adaptados al momento de las consecuencias que ya están llegando. Entonces, una primera mirada es que el gobierno está llegando tarde a esta situación. Está llegando tarde y está llegando mal, porque no puso las inversiones ni la fuerza de sus funcionarios técnicos, ni el conocimiento, no puso todo lo que había que poner para generar una plataforma de infraestructura, de equipamiento, de financiamiento, que permita a los productores hacer frente a las consecuencias del cambio climático, prevenir algunas de las consecuencias, mitigarlas, o en todo caso compensar los efectos de este fenómeno climático. Entonces, tenemos como un primer momento en el cual el gobierno local, los gobiernos provinciales, mayormente, de distinto signo político, no han sabido resolver esta cuestión, no han sabido adaptar rápidamente el sistema para hacerle frente a las consecuencias del cambio climático. Lo segundo viene del sector empresarial. El sector empresarial, mientras ha podido, obviamente que hay muchas excepciones, afortunadamente, pero una buena parte del sector empresarial que utiliza el agua para riego o para procesos industriales, cuando ha podido, se ha aprovechado de la situación. Yo recuerdo en mis épocas de trabajo en la organización social, en Oikos, llevar muchísimos casos de industriales que, perdonados
por el Departamento General de Irrigación, durante años postergaron la adopción de obras que era obligación hacer y fueron contaminando año tras año el recurso y año tras año perjudicando a los productores y a quien aguas abajo utilizaba este líquido vital. Entonces, por un lado, tenemos un gobierno que no ha tomado las decisiones a tiempo. Hoy es otro contexto, las decisiones que se podrían haber tomado hace 10 años hubieran tenido mucho mayor impacto que las que se van a tomar ahora. Por otro lado, tenemos los empresarios. Una buena porción de esos empresarios no ha hecho su contribución a los procesos de adaptación del cambio climático y a evitar la contaminación del agua. Después tenemos otro elemento que es común a ambos, que es la falta de cumplimiento de la ley. Hay muchísimas leyes, no solamente relacionadas al agua, sino al ambiente en general, que no se cumplen. Ahí tomo la punta del ovillo de quien me precedió, porque en realidad tenemos un marco legislativo importante, nutrido, fuerte, pero si no se cumple, no tiene sentido, ¿no? La política pública es errática, solamente se canaliza a través de la gestión, una gestión desordenada, asincrónica, digamos que está apagando incendios o está tapando los baches en vez de estar previniendo, que es el eje de la política pública ambiental. Por otra parte, en términos generales, hay una falta de adaptación al cambio climático. Pongamos la Agencia de Cambio Climático. La agencia nació en la época del gobernador de Jaque, siendo secretario de Ambiente Guillermo Carmona. Esa agencia nació y quedó ahí. Básicamente, las distintas administraciones que pasaron no hicieron nunca más algo por esa agencia. Esa agencia hoy es un sello de papel que sirve para encontrar algún financiamiento y canalizarlo por ese lugar, que es una repartición del Estado que no tiene un procedimiento de actuación, no tiene capacidad de firma, no tiene presupuesto propio. Digo, o sea, la misma es un sello que se utiliza de acuerdo a la conveniencia del momento. Por el otro lado, hay una tremenda falta de criterio ambiental en la toma de decisiones. Ya no estoy hablando siquiera de las decisiones de la institucionalidad ambiental o del agua específicamente. Estoy hablando de que no es ingenua, no es ingenua. Estoy hablando de que estamos en un momento de escasez extrema, de sequía extrema, sobre todo en el oasis norte, como bien lo viene diciendo Irrigación desde hace años, y sin embargo, el gobierno decide que es bueno, a pesar de la sequía, entregarle agua a la minería metalífera, entregarle agua a la fractura hidráulica, donde probablemente los volúmenes que se manejan en esas dos industrias no sean relevantes en cuanto a la cantidad de agua que consumen otras dentro de la provincia. Pero la capacidad de y además de que estamos en sequía extrema, además de que se utiliza agua para la minería y para el fracking, además de eso, la máxima autoridad del agua dice que es el ambiente o nosotros. Esa es la frase con la que se va a llevar Marinelli el resto de lo que queda de irrigación. Desde esa perspectiva, estamos hablando de una institución que no tiene para nada una mirada ambiental, más allá de que hay excelente personal técnico, hay excelente personal administrativo, pero
la política se ha metido de tal forma en ese organismo que ha alterado todos los procesos procedimentales, administrativos, por esta idea política de que a pesar de la poca agua que hay, se la vamos a dar a actividades que podrían contaminarla y podrían generar un problema mayor. Entonces, esa falta de criterio, que no es ingenuo, es un componente importante de la situación hídrica al día de hoy. Por otra parte, los regantes tampoco han podido defender sus derechos de la manera que hubiera sido deseable. Los regantes fueron muy fuertes a la hora de la toma de decisiones importantes dentro del sistema, pero han ido perdiendo fuerza. Esta fuerza ha sido, esta pérdida de la fuerza ha sido a partir de decisiones políticas específicas, no ingenuas, que han llevado a los regantes a tener menor poder como, digamos, como decisores, y la falta de participación también de los regantes ha hecho que las organizaciones de regantes pierdan fuerza frente a las subdelegaciones de agua y a toda la institucionalidad pública de irrigación. Entonces, en un primer momento, o sea, como una primera mirada, la situación hídrica, que bueno, obviamente otros que me han precedido seguramente han dado datos, cifras, han encontrado situaciones importantes que ameritan un foco. Está dada por una serie de elementos institucionales, políticos, que han configurado el territorio como está. Dos o tres elementos claves. La refinería de petróleo, la de YPF, que está ubicada al sur de la ciudad de Mendoza, está ubicada sobre uno de los acuíferos más importantes que tiene el norte de Mendoza. Esto obviamente en la década del 40 no tenía una relevancia grande, hoy sí la tiene. La refinería, digamos, desde los 40 hasta la fecha, ha venido trabajando y algunos incidentes han tenido como resultado la contaminación de ese recurso. Y eso aguas abajo tiene un efecto letal. Y se ha tenido que invertir muchísimo dinero en remediar ese acuífero, y es un proceso que va a seguir costando mucho dinero y probablemente tenga un resultado incierto. Entonces, ese es un punto central para que veamos cómo las cosas van cambiando según el momento histórico, sería arriba del principal acuífero que tiene una región. Por el otro lado tenemos un sistema de provisión de agua potable que viene de los ríos, digamos, son tomas superficiales, un sistema que primero pasa por zonas industriales, con lo cual el riesgo de contaminación del agua que se va a tomar es enorme, y ya hemos tenido muchísimos episodios, incluso en algunas épocas cuando un camión se caía al río Mendoza, había que cortar el suministro de agua y era todo un problema, y hoy los controles y las alertas tempranas funcionan bastante mejor. Otro tema más, el agua que llega a los regantes primero pasa por las ciudades que, o las cercanías de las ciudades, cuyos sistemas de evacuación de residuos terminan, no solamente los residuos industriales, sino los residuos domiciliarios, terminan en los cauces de riego. Entonces tenemos los sistemas de riego colapsados de residuos sólidos, de plásticos, de papeles, de cosas inimaginables. Entonces, estas cosas que no se pensaron en su momento, hoy forman parte de esta situación muy difícil de resolver. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se sale de esta crisis? Bueno, yo creo que se sale con más política y más ciudadanía. La política adquiriendo un verdadero rol. Por ejemplo, cumpliendo la ley de ordenamiento territorial, cumpliendo las innumerables leyes. Hay un trabajo que estoy haciendo para el Partido Verde de Mendoza, que
indica que hay más de 50 normas ambientales que no se cumplen actualmente. Solamente estamos hablando de las ambientales, más de 50. Un trabajo legislativo enorme a lo largo de décadas que hoy no adquieren importancia para las instituciones públicas que manejan el ambiente. Entonces, desde ese lugar la política tiene que poner vocación a ese conjunto de leyes, fundamentalmente hoy a los procesos de ordenamiento territorial y a la lucha contra el cambio climático. Y aquí cobra importancia el plan de ordenamiento territorial, el plan provincial que se aprobó en el año 2017 y que a partir de la aprobación el gobierno no ha hecho absolutamente nada por avanzar en elementos centrales que hacen a la configuración territorial de Mendoza para enfrentar todas estas problemáticas. Por el otro, bueno, hace falta más transparencia, eso no cabe duda, más transparencia en el uso de los fondos, para que los subsidios no vayan a lugares donde no hacen falta y sí vayan a apoyar a los pequeños y medianos productores, a obras de riego que tengan impacto sobre la calidad del agua y no solamente sobre la cantidad, a, a, a pedirle a los empresarios que aún no han hecho las cosas como manda la ley, a que las hagan, a generar mecanismos de control realmente eficaces, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, para que quien no cumpla la ley reciba la multa, la sanción punitiva que tiene que recibir y no pase como ahora que hay empresas que hace 10 o 20 años que siguen en la misma y no invierten. Y por el lado de la ciudadanía, bueno, hace falta un voto consciente, digo, sin lugar a duda. Ese voto tiene que ir a partidos políticos, agrupaciones o frentes que pongan la cuestión ambiental como centro de las políticas públicas, em, fuerzas políticas que tengan entre sus legisladores y funcionarios realmente verdadera vocación por lo político y por el cuidado del ambiente, que lo ambiental sea una estrategia de desarrollo, no que sea una cosa más dentro de la estrategia, aspectos centrales que la ciudadanía pueda activar. Una es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia en temas del agua, si uno se pone a mirar en la historia reciente de los últimos 20 años, han habido grandes logros de la ciudadanía cuando ha ido a la justicia en defensa del agua. No solamente en cuanto al acceso a la justicia, sino a la participación ciudadana, bueno, lo hemos visto en diciembre del 2019, pero desde la época de 2003-2005 con la defensa de Laguna de Yancanelo, la ampliación del sistema de áreas protegidas y a lo largo de todos estos años, y toda la lucha de los regantes por evitar que la Constitución pierda el derecho de inherencia al agua de la tierra, todos esos son grandes logros que hay que saber aprovechar. Entonces, para finalizar, creo yo que de esto se sale con más ciudadanía activa, democrática, pacífica y más política de un nuevo sistema político que escuche y que haga cumplir las leyes y que fundamentalmente la cumpla. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eduardo. Ha sido muy elocuente y amplia tu participación. La verdad que hay muchos datos como para investigar y como para hacer cumplir, ¿no?